Buenas, Ildefonso. ¿Qué tal? ¿Qué le ha parecido la casa que les he conseguido? ¿Está contento? Estoy tan feliz como su hija. Es justo lo que necesitábamos, ni más ni menos. Me alegra escucharlo. Me hubiera llevado un disgusto si no fuera de su agrado. No tiene que preocuparse. Les he reservado la mejor mesa para los dos. No tenía que haberse molestado. Bueno, como Camino todavía no trabaja, le corresponde ser la clienta de honor por un día. La verdad es que nunca me había sentado en una mesa a disfrutar del menú tranquilamente. Pues hoy va a ser la primera vez. Buenas tardes, Felicia. ¿Tienes alguna mesa libre para nosotros? A mi hija se le ha antojado tomar algo aquí. Pues justo se me acaba de librar, está junto a la puerta. Comeremos bien en cualquier sitio. Veo que tu hija ya ha regresado de su viaje de novios. Voy a saludarla. Me alegro de verte, Camino. Ya me ha dicho tu madre que la boda fue todo un éxito. Enhorabuena. Agradecida, don Marcos. Y le ruego me disculpe por mi actitud del otro día. Estaba muy nerviosa y lo pagué con usted. Lo comprendo. No te preocupes. Permítame que le presente a mi marido, Ildefonso. Mucho gusto. Encantado. Y yo quisiera presentarles a mi hija Label. Y convidarles a una botella de champán. Estoy encantada de conocerles. Mi padre me ha hablado mucho de doña Felicia y su familia. Les felicito de corazón por su enlace. ¿Ves cómo en la Cacias también hay gente joven? Seguro que haréis buenas migas. Claro, estaremos encantados de recibirla en casa. Por favor, siéntese con nosotros. No vamos a bebernos la botella los dos solos. No quisiéramos importunar a unos recién casados. Al contrario, estaremos encantados de que nos acompañen. Está bien, voy a por el champán. Tiro el posadero cuando le dije que las enchiladas parecían rellenas de gato. La verdad es que había un menino cuando llegamos y dejamos de verle en cuanto hicimos el pedido. Si me preguntan si he comido gato, no puedo jurar que no. Es usted muy divertido, amigo Marcos. Debe de ser que esta tierra saca el lado festivo de mi padre. Siempre ha sido muy serio. Volver a casa me pone de buen humor, hija. ¿Y usted qué aficiones tiene? Me gusta mucho el arte, sobre todo el dibujo y la pintura. Yo soy más aficionada a la música. Si quiere, podemos quedar un día y hablar de nuestras aficiones. Claro, estaré encantada de que nos veamos. ¿Y usted, Marcos? ¿Tiene pensado emprender algún negocio en España? Pues aún no lo he pensado, pero es muy probable. No me gusta estar demasiado tiempo inactivo. No les aburras con tus planes. Estamos abusando de su hospitalidad. Es cierto. Se me olvida que son unos recién casados. Les dejamos. No. Les ruego que se queden a cenar con nosotros. Lo estamos pasando muy bien. Camino y yo tenemos toda una vida por delante para estar juntos y a solas. Como quiera, pero yo invito. Felicia, siéntate con nosotros. Por favor, no podemos cenar sin ti. Lo siento, Marcos, pero tengo mucho jaleo en el restaurante. Vale. Nadie lo notará. No puedes decirnos que no. Está bien, pero será solo un momento. Tengo que agradecerle, doña Rosina, que se haya ofrecido ayudarnos. No hay de qué. Además, no es la primera vez que te echo una mano, ¿o no? Ah, no, es que no te acuerdas ya. Camino, hija. Rosina fue la que concertó la primera cita con Ildefonso. Ah, claro. Bueno, gracias de nuevo, entonces. Bueno, no hay de qué. Ay, me siento tan orgullosa de que tu matrimonio haya cuajado. Y cuéntame, ¿os lleváis bien? Sí, bien. ¿Solo bien? Vaya, una respuesta un poco tibia, viniendo de una muchacha recién llegada de la luna de miel. Muy bien, nos llevamos excelente. Si me disculpan, voy a por el dinero de las sábanas. Coge bien de dinero, ¿eh? Que la sedería a la que vamos es muy exclusiva. Siéntese, Rosina. Ay, no creo que a Ildefonso le duela el dinero de las sábanas. No sé si me entiende. ¿Seguro que va bien todo? Sí, todo bien. Lo que pasa es que son muy jóvenes y usted ya sabe, Rosina. El matrimonio necesita de un tiempo de adaptación, de acomodo. Ay, a mí me lo va a decir que me he casado 2 veces. Es que los hombres hay que hacerse a ellos, son muy suyos. Aún así es más fácil formar un hogar que ver desmoronarse el que tenías. No la entiendo, Rosina.
Me refiero a cuando se van los hijos, ¿verdad? Yo echo tanto de menos a mi Leonor. Se queda una como vacía por dentro. Es como si la casa se te cayera encima, ¿que sí? Sobre todo a nuestras edades. Bueno, pero si nosotras estamos en la flor de la vida. Mírelo así. Usted tiene una nueva oportunidad. ¿Quién me iba a decir a mí cuando murió mi Maximiliano que iba a tener una nueva ocasión para ser feliz? Y mire mi Liberto que bebe los vientos por mí. Tuvo usted mucha suerte, sí. Sí, la fortuna es importante, claro que sí. Pero de lo que se trata es de estar atenta, de no dejar pasar las oportunidades. Seguro que es así. ¡Ay, por favor! Se lo voy a decir clarito. ¿No ha notado usted que el indiano babea por usted? ¿El indiano? ¿Marcos? No, el marajá de Capurtala. Pues claro que sí. Marcos. Que no, Rosina, que está usted equivocada. Es un amigo de toda la vida, vamos, es que ni se me ocurriría. Ah, no, a usted no, pero a él sí que se le ocurre. El otro día, sin ir más lejos, estaba paseando con Liberto y me fijé. Él estaba en el restaurante. Fue con su hija, con Anabel. Y mi yerno les invitó a sentarse en la misma mesa. Sí, pero el caso es que yo vi cómo se la comía usted con los ojos. Se lo dije a Susana. Y se lo digo a usted. No tengo el más mínimo interés. Oye, está bien, no voy a insistirle más porque ¿quién soy yo para inmiscuirme en la vida de nadie? Solo una cosa más. Esta noche, cuando esté usted sola entre las sábanas, acuérdese de lo que le digo de las segundas oportunidades. Que Marcos no es ninguna oportunidad para mí, Rosina, no lo es. ¿Te gusta este jarrón aquí? ¿Abres? Claro. Madre. Hola, hija. Bellita me ha dado novedades sobre tu hermano. ¿Ah, sí? Pase, por favor. Señora, es un placer tenerla en casa. Gracias. Se queda a cenar, ¿verdad? Sería nuestra primera invitada al hogar conyugal. Me encantaría, pero tengo mucho trabajo en el restaurante. Además, unos recién casados necesitan de su intimidad. Quería pedirle un favor antes de que se marchase. Mañana me voy a una jornada cinegética con mi señor abuelo. Solo serán un par de días, pero me gustaría que cuidase de camino. No necesito que nadie cuide de mí. No se preocupe. Su esposa estará cuidada y entretenida. Se lo agradezco. Yo voy a preparar el equipaje. Con su permiso. ¿Te ha empezado a besar en la frente? Es su costumbre. ¿Y en los labios? Madre. Ildefonso es un chico muy formal. Y ha sido educado en la familia que ha sido educado. Ya está. Pero lo demás es todo normal, ¿verdad, hija? Claro. ¿Cómo quiere que sea? Y además, no me gustaría hablar de ese tema con usted. ¿Quiere un café? Sí, un café rápido. Tengo que volver al restaurante.